Creo que lo que ocurrió ayer fue realmente histórico para la República Argentina. Nunca antes un funcionario había tenido tanta expectativa en el momento de la asunción. Los mercados, las pequeñas y medianas empresas, el sector empresarial, los sectores productivos, agroindustriales, los medios de comunicación, la opinión pública, todos centrados en la asunción de Sergio Massa. ¿Qué fue lo que dijo? Bueno, lo primero que dijo fue: el desafío es enorme. No soy un superministro ni un superfuncionario. Tenemos reservas importantes. Argentina es un país económicamente rico, pero que no somos un país rico. Y luego, posteriormente, comenzó con su batería de propuestas y su batería de medidas. En minutos solamente vamos a tener seguramente las primeras repercusiones, de ver cómo opera, por ejemplo, el dólar. Ayer tuvo un incremento de 7 pesos. La City porteña, ¿cómo recibe los anuncios de Sergio Massa? Estoy hablando concretamente de la City porteña. Aquí en Salta, en la City de Salta, ¿qué va a ocurrir con la divisa norteamericana? ¿Qué dicen las pequeñas y medianas empresas? ¿Esta batería de medidas alcanza? ¿O te quedó un poco, un gusto si se quiere, a poco? Bueno, vamos a charlar justamente con personas idóneas en la materia que siguen muy, pero muy de cerca toda la radiografía desde el punto económico en la República Argentina. Hemos convocado al piso de cable a tierra para la televisión y para la radio a Hermosinda Egues, es la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas. Hermosinda, bienvenida, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Buen día, Miguel. Buen día a toda la audiencia. Un gusto participar de tu programa. Hermosinda, pregunto, esta batería anunciada que seguramente la leíste, la escuchaste, la viste en vivo, pregunto, ¿alcanza o te quedó un poco de sabor a poco? Lo primero que tengo que decir es que la situación efectivamente es muy compleja a nivel nacional. También repercute, obviamente, que a nivel local de la provincia, los municipios, pero por sobre todas las cosas es muy compleja a nivel mundial. De modo tal que estamos insertos en un periodo que nos va a desafiar a los seres humanos a salir adelante de la mejor manera posible, y lamentablemente los temas económicos tienen mucha importancia al respecto. Directa repercusión en el bolsillo de los argentinos. Así es. Lo segundo que me gustaría comentar es que de una vez por todas me parece que debemos respetar las incumbencias profesionales para las cuales hemos sido formados, y si bien es cierto me merece respeto el doctor Massa, creo que ese es un cargo para un profesional en ciencias económicas, que felizmente Argentina tiene muchos, de muchísima valía, excelentemente formados en el país y luego reconocidos y formados en el exterior. O sea, ya de entrada te hubiera gustado que el ministro de Economía sea un hombre de números, un profesional en ciencias económicas. Un profesional en ciencias económicas que debemos decir que no es solamente de números, porque las ciencias económicas es una ciencia social, es una ciencia abarcativa y conectada con otras ciencias, y que tiene sus brazos tendidos al ser humano como tal, que es como lo tenemos que ver, no solamente numérico. Si bien es cierto, el bolsillo duele en este momento y debe ser contemplado ese aspecto. ¿Y esta primera batería alcanza? Ojalá Dios quiera, y permítanme decirlo así, ojalá Dios quiera que alcance. Porque cada vez que sucede un cambio de este tipo, o cualquier cambio, yo creo que uno se esperanza. Y en un mes como este, al menos en Salta, donde florecen los lapachos, creo que florecen las esperanzas. Nuestro máximo deseo, lo hablo desde el Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Salta, también como profesional en ciencias económicas y como ciudadana, deseamos que lo que el ministro nos está proponiendo sea realmente un camino para alcanzar esa luz que necesitamos y que la venimos deseando ya desde hace bastante tiempo. ¿Hemos tocado fondo o el abismo es más profundo todavía? No lo sé,
Nunca se puede estar seguro, uno tiene la esperanza de que venga el rebote. Lo que sí creo es que esta crisis ya está en un nivel de amesetamiento y, si se quiere, de algún declive, y que no vemos esa salida, porque las crisis tienen distintas formas. Puede ser que tenga una bajada abrupta, pero de la misma manera pueda retomar a la superficie, o puede tener un camino errático como el que tenemos, y que lamentablemente creo yo que uno de los principales motivos es que la clase política no nos ofrece confianza. Nos tienen que poder transmitir confianza, y en esa confianza creo que está uno de los pilares para poder salir adelante, además de poder analizar concretamente y específicamente cada uno de los aspectos que el señor ministro ha transmitido en el día de ayer, y hoy están trabajando. Entiendo que están trabajando incluso con economistas, dada la importancia que la profesión de ciencias económicas tiene en este momento. Y, por ejemplo, el tributo más nocivo, el peor de los tributos, el que soportamos todos, pero el que lo soporta sobre todo el que menos tiene, que es la inflación, creo que el ministro, o al menos yo, no he entendido que algo haya dicho al respecto. Y probablemente... Mencionó solamente 2 veces la palabra inflación, y esto en virtud de la pregunta de un medio de comunicación colega. Así es. Y no me sorprendió realmente, porque me parece que dentro de la batería de anuncios la palabra inflación tendría que haber estado en un primer término. Así es, por eso yo lo menciono en primer término, porque me parece que es un flagelo que ya nos ha castigado fuertemente durante muchísimos años. Vemos que otros países han podido salir de esta situación. Sin embargo, nosotros nos mantenemos en una forma como que no pudiéramos, no se supiera encontrar el camino. Yo me imagino que los esfuerzos se hacen, pero fundamentalmente, entre varios aspectos que es cierto, muchas veces desde el gobierno se dijo, la inflación no tiene un solo aspecto, tiene varios. Bueno, ayer el presidente lo primero que hizo es hablar de la pandemia por COVID-19 y la guerra que afecta mundialmente a todos, incluido a Argentina. No sé si este argumento ya a esta altura del partido es válido. Yo creo que lamentablemente el mundo está en una situación de bastante inestabilidad. Probablemente a nosotros no nos toque tan directamente como a otros, pero sí nos afecta. Siempre se dijo, y creo que es válido, que cuando estornudan en otra parte del mundo nosotros nos resfriamos, porque no tenemos esa solvencia, esa fortaleza, que yo creo que estamos en condiciones. Porque Argentina... Hermosinda, te pregunto, sí. Hermosinda, ¿Massa te genera confianza? No, la verdad que no. Pero, ¿no te genera confianza? No, pero me gustaría decirlo para adentro, porque uno lo dice públicamente y lo que uno dice tiene impacto. Lamentablemente, la vida política del doctor así nos hace pensar, y ojalá que esto sea desmentido en acciones. Sí, yo lo digo, de hecho lo dije públicamente, mientras le vaya bien a Massa creo que le va a ir bien a todos los argentinos. Pero ayer hemos visto realmente un presidente de la nación políticamente devaluado. Sí, lamentable. Lamentable, uno lo debe subrayar porque la audiencia es una audiencia pensante, y ese es un punto que ha llamado muchísimo la atención. La puesta en escena justamente no nos ha generado esa confianza que necesitamos. No obstante, a pesar de esa forma, deseamos que le vaya bien. Como digo, la inflación, que es el tributo sin ley, o sea que está totalmente atentando contra la Constitución, y que es el que más duele y al que menos tiene, sobre eso no se dijo nada. De hecho, los únicos títulos que se pudieron rescatar es que julio, que bueno, ya sabemos lo que pasó, y agosto van a ser todavía de un fuerte impacto. Y lamentablemente eso le quita
valor, sabemos que quita valor al poder adquisitivo de la moneda, genera mucha más desconfianza, lo que implica inseguridad jurídica, y así hubo una cadena que nos termina llevando a mantenernos en esta crisis y no sacar la cabeza debajo del agua. Las primeras repercusiones del anuncio ayer de Sergio Massa, hoy, por ejemplo, en Salta, se acaba de comenzar a mover, por decirlo de alguna manera, la City salteña. El dólar baja 3 pesos aquí en Salta. Un parámetro para te puede pasar cualquier cosa de aquí al mediodía, a la primera hora de la tarde, pero me parece importante poder tener si se quiere, esta centella, ¿no?, de lo que ocurre en este momento en torno al dólar blue. Aquí en Salta baja en este momento, aquí en Salta, 3 pesos. ¿Van a lograr la previsibilidad económica? Yo no la veo en el corto plazo, porque como digo, este es el principal punto que hay que atacar y no se dijo absolutamente nada. Tampoco es fácil, tampoco se puede decir de un minuto para otro lo que se va a hacer. El otro tema que anunció el ministro y que esto debiera ser una conducta a cumplir permanentemente en los gobiernos, pero sobre todo en los gobiernos nuestros, que son tan erráticos, es tener una política fiscal clara. Nosotros tenemos que gastar menos de las posibilidades que tenemos en el bolsillo como país, que es lo que hace cualquier ciudadano. Si tendrías que destacar una de las medidas anunciadas ayer por parte de Massa, ¿cuál destacás? ¿Cuál es la sobresaliente desde tu punto de vista? Esa me parece importante que se cumpla. Casi me parece básica. El equilibrio fiscal. O sea, yo comencé en el orden. Me pareció que el tema de la inflación es número 1. El equilibrio fiscal me parece sumamente importante. También que tengamos una balanza comercial positiva. Pero en cada una de estos temas tenemos muchísimas cosas para decir en la bajada, que no es fácil, vuelvo a reiterarlo. No obstante, hay algunas cuestiones que se contradicen con el discurso. Por ejemplo, en el tema de las exportaciones, que nosotros tenemos muchísimas posibilidades en distintos ámbitos y ustedes lo conocen y el público también. Cuando vamos a la práctica, y esto ya lo digo como profesional en ciencias económicas, y el comerciante, el empresario, el prestador de servicio necesita realmente llevar adelante esa prestación hacia el exterior, mostrarnos en el exterior, vender en el exterior, las dificultades son muchísimas. Yo estoy de acuerdo con los controles, pero deben ser razonables. Y el Estado, puntualmente la AFIP, tiene una base de datos y una cantidad de agentes y funcionarios lo suficientemente preparados y al nivel de poder hacer esos controles, diría casi en tiempo real. Es cierto, no va a ser tampoco, no solamente no mencionó la palabra inflación, sino tampoco habló de AFIP. Nada. En ningún momento del discurso. ¿Cómo sigue esto, Hermosinda? Creo que tenemos que tener paciencia, darle unos días al señor ministro para que ojalá pueda llevar adelante cuanto menos algunas de las acciones. Por ejemplo, otras de las que me pareció importante es revisar los planes, porque esto va atado con un principio elemental del ser humano. El ser humano tiene que poder trabajar al menos para poder sustentarse. Creo que eso sí existe desde que el hombre existe. De modo que no podemos continuar con esta ficción de que una parte de la población tiene que mantener al resto cuando en el resto muchos pueden trabajar. Entonces, ¿podemos ayudar a los hermanos que están en dificultades? Sí, pero los que realmente están en dificultades. O sea, los que están en el final de su vida y tienen dificultades, en la niñez, en los que quieren estudiar y no pueden. O sea, hay muchísimos grupos que necesitan de nuestra ayuda. Pero no mantener a aquella persona que puede ser un trabajador y que decide tinquearse el coto, sí, por ejemplo. Exactamente. Eso tiene que cortarse pero de cuajo, para decirlo en un lenguaje de barrio. Entonces, el trabajo, como le pasó a muchos países, y no recuerdo mal, Grecia en un momento estuvo en una dificultad tremenda y pidió ayuda a la Unión Europea. Y los europeos, el resto de los europeos en realidad, encabezados por Angela Merkel, le dijeron: los griegos tienen que trabajar,
porque si no es muy fácil salir a pedir que otro me mantenga. Y creo que los griegos se pusieron manos a la obra y me parece que han sido exitosos. Entonces nosotros tenemos que trabajar, todos los que estamos en condiciones de hacerlo. El análisis de lo ocurrido ayer, los anuncios de Sergio Massa, Hermosinda Egues, la vicepresidenta del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, muchas gracias por tu tiempo y este contacto con Cable A ustedes y siempre a disposición en lo que podamos ser de utilidad. Sos muy amable, gracias por venir. Un saludo a la audiencia, Gracias. muchísimas gracias.